entrar a la mesa de diálogo de todos los martes al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. Mi querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Al contrario, Vicente, un placer saludarte, muy agradecido, ha mejorado muchísimo los tiempos de espera, ya nada más me pongo aquí a chatear un rato con con Ramiro y me da muchísimo gusto, entonces muy agradecido por tomar en cuenta nuestras sugerencias. Oye, vamos a hacer una apuesta, ¿no? A ver si hoy sí funciona bien el micrófono de Ramiro o no. Tú dices. Ya le mandé una recarga en el Oxxo, no te preocupes, hoy sí va a estar. Ramiro Padilla Tondo, escritor, columnista y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va? No aprende, Ramiro. ¿Cómo anda, Ramiro? Ya listo, tenía apagado el micrófono. Aquí un gusto estar contigo y con el gemelo de Peña Nieto, aquí a toda madre. Bueno. Corazón peñanietista para que. Oye, César, enséñale, cabrón, que cuando hay que entrar al aire hay que prender el pinche micrófono. Producción 101. Llevo años, pero te lo juro que ya lo he oído, bueno. Alcanzó a pulir fue el copete, pero ahí la llevamos. Oigan, a ver, vamos a entrarle a los temas porque hay muchos y están sabrosos. A ver, ¿qué piensan del silencio de Felipe Calderón? ¿Estos son cínicos? ¿Están temerosos? ¿O qué onda luego de la detención de Luis Cárdenas Palomino? César. Mi querido Vicente, pues es que es lógico, esto es política. Y en política, cada que algo te perjudique, hazte pendejo, perdón por la palabra, pero es la realidad. ¿Por qué? No hay forma en que él pueda desviar el tema, no hay absolutamente forma. Aparte es un hecho que fue mundialmente conocido, porque recordemos lo que pasó con Florence Cassés, ¿no? Y que, por supuesto, sigue habiendo un inocente en la cárcel, debido a esos hechos. Pero esta es apenas la puntita del iceberg, mi querido Vicente. Entonces imagínate, por más que él trate de hablar de cualquier tema, pues solamente le van a estar restregando en la cara esto, porque esta parte, como te digo, es la punta del iceberg. Y te imaginas que el día de mañana lo veamos como testigo colaborador, ya sea para la Fiscalía General de la República o para la Fiscalía General de los Estados Unidos en el caso de García Luna, como quieras verlo, es un perder para él. Pues no sé en qué condiciones se encuentre Felipe Calderón y en dónde se encuentre, pero no se puede esconder toda la vida, querido Ramiro Padilla Tondo. Pues a lo mejor anda como botarga del doctor Simi, porque se parece un chingo, ¿no? Nomás se puso un bigote y anda escondido de botarga, pero la realidad es que así como es él de bravo en el Twitter, que todo el día está sacando cifras de lo que está sucediendo y de repente se da un silencio incómodo. De hecho, yo viste en el Twitter, subí al señor Cara de Papa, buscándolo, diciéndole a la Fiscalía General de la República, por el Canal 5, con las señoras, con los niños perdidos, con las personas perdidas, no lo encontramos por ningún lado. Estoy preocupadísimo por Felipe Calderón, ¿qué le habrá pasado? Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi teléfono celular sin darme cuenta y no pude tuitear, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, pero es que se acabó el realidad, o sea, ¿Qué es, César? Se acabó el Bacardí, por eso no lo hemos visto. Pues mientras mientras no se nos pele Baltasar y no aparezca por allá en Israel, lo demás es ganancia, muchachos. Bueno, a ver, ayer Jorge Ramos, nuevamente apelando a su protagonismo, se avienta un show y desafortunadamente terminó siendo un show, un circo, desde mi perspectiva, cuando creo que tenía elementos para un buen debate, un debate serio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestiona en términos de seguridad, de violencia y de las muertes por el COVID-19, la campaña del gobierno contra la pandemia.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que su estrategia es abrazos, no balazos, que no es ni Peña ni Calderón. ¿Funciona? ¿No funciona? A mí me parece una barbaridad lo que propuso Jorge Ramos, diciéndole al presidente que fuera de la burbuja de Palacio Nacional, como si viviera en una burbuja el presidente, pues están matando a la gente. Me parece muy irresponsable de Jorge Ramos, porque más allá de las cifras, pues no sé si Jorge Ramos ha caminado los caminos de México, ha estado en Aguililla para reportar, ha estado en Reynosa para reportar, ha estado en Zacatecas para reportar. ¿Cómo lo ves tú, César? Pues en primer lugar hay que agradecerle dos cosas a Jorge Ramos. Una, que se paró temprano para ir a las mañaneras y no todas las vedettes que vemos aquí en México que se sienten vacas sagradas y que no se toman ni siquiera la molestia de ir a una de las mañaneras a solicitar una réplica o hacerle preguntas incómodas al presidente. Y la segunda, que hasta ahorita no ha inventado un reportaje como el que hizo en Venezuela, en donde contrata gente que ande comiendo basura de la calle, ¿no? Creo, y el comentario que tú dices viene muy al caso, porque yo por lo general las columnas que escribo, siempre lo digo en el sentido de que todos los que nos dedicamos a hablar y escribir de seguridad nacional y de seguridad pública, por lo general lo hacemos desde la comodidad de un escritorio y que hablamos de lo que otros hacen, y me incluyo, ¿no? Yo me he dedicado a el litigio en la defensa del personal militar, en los juzgados militares y en los juzgados del Foro Federal y del Foro Común. Pero es muy fácil criticar, y aparte es muy fácil criticar con datos manipulados, que era parte de lo que yo les mencionaba. Por supuesto que hay una baja en los índices de delitos del país, queramos o no, y que a lo mejor no tenga que ver con la estructura de seguridad ni con la ideología que se está manejando el gobierno, sino que porque a lo mejor tuvo que ver en el sentido de que estábamos todos encerrados en nuestra casa y eso hizo que hubiera una baja. Pero hay muchos de los delitos que yo le digo a la gente, a ver, ¿qué tiene que ver el hecho de que haya un mayor número de homicidios a nivel nacional cuando el homicidio es un delito del Foro Común? Entonces ahí quienes están fallando son los municipios, los estados y el gobierno federal, como parte de una estrategia global. Pero la estrategia global no es nada más la del gobierno federal, sino que no encuentran ellos la forma de justificar el hecho de que si tú a mí me preguntas, por supuesto que yo soy reaccionario. A mí no me gusta ver agresiones al personal militar, a mí no me gusta ver que el personal militar lo terminen agrediendo y que el personal militar no pueda defenderse, o más bien sí pueda defenderse, pero en la misma proporción del uso de la fuerza como vienen las agresiones. Pero tenemos que entender que desde el principio nos dijeron cómo iban a hacer las cosas. Tenemos que entender que el personal militar es el caballito de batalla en cuanto al trabajo que está llevando a cabo en la seguridad en este país, tanto la seguridad nacional como la seguridad interior, como la seguridad pública, como coadyuvantes de lo que es la Guardia Nacional. Y también tenemos que reconocer que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional vienen de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la Policía Militar y de la Policía Naval. Entonces, es muy fácil venir a criticar. Te digo, hay que agradecerle esas dos cosas a Jorge Ramos. Y también hay que entender que él tiene forma de hacer periodismo. Él si no genera polémica, si él no termina tirándose al piso, como lo que pasó con Trump, que lo terminaron corriendo a una conferencia, el tener que salir corriendo de Guatemala, siempre es el tratar de buscar la confrontación. Y como decía el presidente, aquí lo importante es no caer en la provocación. Por eso el presidente le siguió el juego, pero le siguió el juego de una forma en que le contestó, le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo otros datos, por lo que estás diciendo es incorrecto, y hoy trata de defenderse, pero única y exclusivamente con los datos que él saca o da a conocer en cuanto al COVID, pero todos los datos que dio en cuanto a seguridad, todos los datos se los refutaron y no tiene forma de demostrar que lo que él dijo el día de ayer fuera cierto. Entonces, obviamente, lo dejan nuevamente en ridículo, y por más que algunos le quieran vanagloriar o aplaudir, pues simple y sencillamente fue más que obvio que lo que él dijo cuando fueron contrastados los datos, pues lo hizo quedar como lo que es, pues un ridículo que está buscando un show mediático, que lo que sí le agradezco es que por lo menos se paró tempranito para ir a hacerle preguntas incómodas al presidente, y nos vuelve a demostrar algo.
todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno puede ir a las mañaneras, puede sacar su pase y puede ir a hacer preguntas y no estar desde la comodidad del escritorio diciendo que los difaman y los calumnian cuando son los principales difamadores y calumniadores atrás de un escritorio y una computadora. Pero déjame preguntarte, hacerte una pregunta incómoda, por cierto. ¿Cómo cae eso de abrazos no balazos entre tus contactos militares, por ejemplo, César? No les gusta, de entrada no les gusta, eso es real. A ver, si tú le preguntas a los miembros de las Fuerzas Armadas, que ellos están acostumbrados, incluso se cambiaron las leyes y reglamentos militares porque antes se hablaba de abatir delincuentes. Ahora que ya la ley, que la Constitución se reformó y que ahora ellos tienen que hacer un trabajo directo de coadyuvancia en la seguridad pública, pues por supuesto que no les agrada el hecho de no poder utilizar las armas de fuego. Pero también entienden que el uso de la fuerza tiene que ser gradual y esa parte les queda completamente clara, ¿no? Pero entendamos que hay lugares en donde las agresiones de los grupos criminales, como en Tamaulipas, como en Guerrero, como en Michoacán, como en ciertas zonas del estado de Jalisco, no son como en otras partes de los estados de la República. Y entonces ahí sí, cuando hay estos famosos enfrentamientos directos, desafortunadamente se dan cuenta que al utilizar sus armas de fuego, siempre sale algún periodista vivo o algún pseudodefensor de derechos humanos o algún columnista que en su vida se ha parado ni siquiera en un juzgado, nunca ha estado en un operativo, nunca ha participado en una acción de este estilo, y sale, según él, a hacer una historia de cómo sucedieron los hechos cuando ni siquiera estuvo presente, con videos que hemos visto que se los filtran de forma ilegal y muchas veces manifestando situaciones que no son reales. Por ejemplo, menciona una persona respecto a lo que sucedió en Tamaulipas en un video que le filtran al Universal, ¿no? Y que hay una diferencia de un segundo entre que dice un soldado, mátalo a la verga, y otro, y se escucha un disparo, cuando en el video original se escucha un disparo y después es el mátalo a la verga. Y aunque parecería que no es importante, eso le cambia todo el sentido al video. Y por ahí un periodista me dice, es que ya hay un soldado detenido que él es culpable. Le dije, caray. Le digo, una cosa es que el soldado que disparó, de acuerdo a los peritajes, se encuentra en prisión preventiva, si me explicó, oficiosa, en lo que se determina, y otra cosa es que él se ha declarado culpable. Y es como que una parte complicada, mi querido Vicente, que muchas veces queremos hacer una verdad, algo, cuando ni siquiera hay la oportunidad de demostrarlo. Y eso lo sufren mucho las Fuerzas Armadas. No pueden salir a defenderse. Y por eso a lo mejor yo muchas veces me tomo atribuciones que aunque no me correspondan, pues sí, muchas veces les trato de dar voz a ellos, porque sí es cierto, no les agrada, pero entienden la responsabilidad que están llevando a cabo. Ramiro, me preguntan que qué fue lo que dijo el licenciado, que confirmes. ¿A la qué? No, pues lo mismo. a la Verge. Oye, es que así dice el video, hombre, no es que yo sea grabado, así dice. Oye, Ramiro, a ver, yo estoy, es muy interesante lo que dice César con todos sus contactos militares que tiene, que de alguna manera no gusta esto de abrazos no balazos, pero yo creo que es más profundo y creo que lo hemos platicado en Sin Censura en varias ocasiones. Cuando dice el presidente abrazos no balazos es no guerra contra el narcotráfico como la pendejada de Calderón, es ir a las raíces, ¿no? Y creo que pues no, al menos, ¿cómo lo digo? Por más que uno conscientemente quisiera exigirle más al gobierno, que den más rápidos resultados las acciones del presidente, pues está limpiando un cochinero. Y el hecho de que ya no suban las cifras necesariamente, que se hayan, digamos, estancado, que haya una meseta en las estadísticas, para mí ya podría darnos luz de una buena noticia. Ahora falta que vayan a la baja, solamente tenemos el 3%, pero eso es lo que no acepta un Jorge Ramos, por ejemplo. Eso no, es lo que no le dan como crédito a los abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramiro. Pero es que, a ver, permíteme elaborar un poco para que el público de Sin Censura entienda de qué se trata el asunto. Porque esto es de larga data. Nosotros estamos lidiando con los resultados de una estrategia de larga data de Estados Unidos, desde principios del siglo pasado. La nueva estrategia que hace Richard Nixon
al endurecer las leyes contra la marihuana para perseguir a las personas que estaban contra la guerra y a las comunidades afroamericanas que no podía ser racista abiertamente. En los nuevos episodios de la guerra, el episodio Irán-Contras, donde se negocia cargamento de droga, ¿no? Para cambiarlos por armas. El fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, que como lo dice Noam Chomsky en lo que realmente quiere el tío Sam, cuando los norteamericanos descubren básicamente que pues, su aparato militar o sus aparatos de inteligencia tienen que dedicarse a otra cosa que no tiene que ver con la Guerra Fría, lógicamente pues dicen, ¿qué nos queda? Pues nos queda la guerra contra las drogas, o sea, de ser un problema marginal en Estados Unidos, se convierte en el problema central de la nueva agenda de los norteamericanos. Estamos hablando de la caída de la cortina de hierro en 1989. Es cuando Francis Fukuyama escribe El fin de la historia, cuando se habla del fin de esta Guerra Fría y el triunfo del capitalismo, ¿no? ¿Y qué parte del capitalismo es esta? Pues lógicamente la guerra contra las drogas es una parte del periodo neoliberal también, porque si se dan cuenta, en el mundo tienen correlación el periodo neoliberal con el periodo también digamos, de la expansión exponencial de la guerra contra las drogas. Entonces, uno de los ganones, digamos, de esta estrategia del fin de la historia de Francis Fukuyama, donde finalmente se acaba el socialismo, ven a Cuba como un actor marginal después del fin de la Guerra Fría, pues es básicamente alguien que trabaja para la comunidad de extrema derecha en Miami, que es Jorge Ramos, porque al final sus patrones son de la extrema derecha en Miami. O sea, él no trabaja él no trabaja por un medio de izquierda, él trabaja por un medio de extrema derecha, al igual que otro periodista del Miami Herald, no sé si que es Andrés Oppenheimer. Entonces, esta idea de abrazos, no balazos, cuando uno entiende esta parte, cuando se crea una dinámica donde Estados Unidos pone las armas y el dinero y nosotros ponemos los muertos, pues obviamente un cambio de paradigma, un cambio de idea hacia cómo se deben de reorientar los esfuerzos para evitar que se sigan reproduciendo los mecanismos que producen la violencia en México, pues obviamente pasa por ahí. Lo que pasa es que también tenemos que entender que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la que interpretan los medios. Nosotros estamos todos los días tratando de explicarle a la gente el por qué las personas mienten. De hecho, precisamente por lo que dicen, sale Carlos Marín a decir en Milenio, a decir que dio una cátedra de periodismo Jorge Ramos. Es como decir, pues este cabrón lo noquearon en el primer round, ¿a qué horas? O sea, se levantó y lo volvieron a noquear, y le volvieron a pegar, y luego dicen, ganó. Entonces, ¿de dónde ganó Jorge Ramos? Si le pegaron una madriza se le pegó una madriza en la mañanera, o sea, qué vergüenza. Entonces, cuando estos cuates que tienen una agenda de derecha, todos ellos tienen una agenda de derecha, a todos ellos se les paga un salario desde los medios privados, muchos de ellos también son pagados con medios públicos que se transformaron en privados, digamos, les voy a poner un ejemplo. Alguien debe $100 millones, de esos $100 millones, dice el presidente Peña Nieto, te los voy a perdonar con una firma, pero me das $10 millones, del 10% de lo que debías, y con esos $10 millones yo puedo financiar a Ricardo Alemán, puedo financiar a Enrique Krause, puedo financiar no sé, a Riva Palacio, puedo financiar a medio mundo con ese dinero, que es, al final de cuentas, es dinero que nos robaron de nuestros impuestos para seguir alimentando la narrativa de la derecha. Entonces, cuando estos cabrones que se dedican de tiempo completo a denostar al presidente distorsionan, y esa es la parte, pues, en la que se distorsiona, cuando trabajan con sofismas, con medias verdades, pues es extremadamente difícil que la gente, el público de a pie, los que no están totalmente envueltos en este tipo de cosas, pues puedan diferenciar lo que es real de lo que es falso. Entendemos también el malestar del ejército, porque se han dado muchos los casos en los que el ejército atrapa una bola de malandros y a los 3 días se amparan, salen a la calle y se están burlando las Fuerzas Armadas, o sea, y lo retan porque la tropa está arriesgando la vida por proveer servicios de seguridad y no tienen un marco legal, apenas se está construyendo, y pues lógicamente va a ser muy frustrante para ellos, ¿no? Ver que todo sigue siendo distorsionado. Dime. Y precisamente en medio de los abrazos no balazos, César Gutiérrez Priego, me llama mucho la atención lo que publicas hoy en La Silla Rota, en tu columna,
Cuando hay problemas le rezan a Dios y piden apoyo de sus Fuerzas Armadas. Cuando se acaban los problemas se olvidan de Dios y aborrecen a sus Fuerzas Armadas. Nadie quiere a los militares hasta que los necesitan. Ah, cabrón, qué fuerte. En medio de toda esta discusión, las acusaciones de militarización de la Guardia Nacional, que también hizo Jorge Ramos, como si hubiera sido un periodista del PAN, un vocero del PAN, pero contundente lo que escribe, César. Nomás quítale el silenciador a tu maquinita. No, ahora sí que no fui yo. Ah, no, ok. Fue directamente la producción, para que no anduviera yo de metiche metiendo la conversación de Ramiro. Entonces, mira, es más que evidente y es más que obvio. Lo hemos visto con los diferentes gobiernos estatales, gobiernos municipales, ¿no? Incluso presidentes de partidos de oposición que salen a hablar de la militarización, salen a atacar a las Fuerzas Armadas, salen a tratar de denostarlos, pero en cuanto tienen problemas y el problema se pone serio, entonces sí, no piden, exigen que vayan las Fuerzas Armadas. Incluso lo vimos en Aguililla, Michoacán, ¿no? Como la gente hace incluso una manifestación para decir, es que los militares tienen que salir a protegernos, pero por otro lado esa misma gente, más bien camuflajeada, con gente del pueblo, estos criminales, van y atacan instalaciones militares, como lo mostré en los videos de mi programa el sábado, y que subí a mi canal de YouTube. Y es más que claro, mi querido Vicente, yo lo he explicado y lo he dicho mucho, me gustaría con un día se darían cuenta realmente todo lo que hacen las Fuerzas Armadas de este país. Y por lo menos la gente tendría la empatía de agradecer. Yo sé que no faltará el que diga, para eso se alquilan, para eso se rentan, porque no falta siempre el estúpido que hace un comentario de ese estilo. Pero yo les explicaba que se necesita tener demasiada vocación. ¿Por qué? Porque son tiempos, desde hace varios sexenios, por lo menos un par, en donde los elementos militares salen a luchar contra criminales que se comportan como si fueran grupos de terroristas en la forma de actuar, y que independientemente de eso ya encontraron el camino, no necesitan ya ni siquiera ir en un choque directo con las Fuerzas Armadas, porque saben que si son detenidos, pues obviamente siempre habrá alguna laguna legal en la que en 2 o 3 días podrán salir, y como acertadamente lo dijo Ramiro, la frustración que tienen de ver a elementos militares muertos y que en menos de una semana los criminales se encuentren en libertad porque hubo alguna cuestión administrativa de mal llenado, hubo una retención ilegal, no supo a tal vez un fiscal cómo defender un punto, etcétera, 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 ha hecho que la frustración sea grande, pero también entiende el nivel de compromiso que se tiene que llevar, y lo hemos visto, y el presidente ha sido muy claro, por más que tratan de confundir, ¿no? Lo de Jorge Ramos y los demás periodistas que le aplauden está como lo de los panistas, priistas y perredistas que salieron con bombo y platillo a decir, bravo, ganamos las elecciones. Pues, ¿cuáles ganaron las elecciones, cabrón? Les dieron una patiza a nivel nacional impresionante, ¿no? Exactamente lo mismo. Tú confrontas al presidente, tienes esa oportunidad. ¿Cuándo habíamos visto en la historia de este país que pudieras confrontar al presidente todos los días en la mañana? Dicen, es que nada más van medios afines. Pues señores, párense temprano, así como Jorge Ramos, vayan y siéntense, ¿no? Pónganse a hacer su hora nalga, si tú quieres verlo así, esperando a que les den la palabra, ¿no? Con todo y que aparte son de los consentidos que siempre les dan la palabra, y ahí tenemos que andar prendiendo veladoras y cirios para que a Meme le puedan dar la palabra, ¿no? Pero por lo menos que lo hagan y que lo confronten, mi querido Vicente. Es un ejercicio que todo el mundo podría hacer y que desafortunadamente estamos mal acostumbrados en México. Como ellos estaban acostumbrados a ir a desayunar, muchos de ellos a Los Pinos o a la Quinta Galeana, pues ellos quieren que siga siendo igual, y las cosas ya cambiaron. Antes como antes. Hay un dicho militar que dice, antes como antes y ahora como ahora. Así es, y mientras Jorge Ramos diga lo que diga, y mientras el panismo diga lo que diga, y Claudio X González siga vomitando en Twitter, de acuerdo a Morning Consult, esta empresa de análisis nuevamente declara a Andrés Manuel López Obrador como el mejor líder global, con su aprobación entre el 60 y el 70%, mi querido
Ramiro Padilla Atondo. Pues ya no pueden decir que es una encuesta cuchareada, no pueden decir que Mientowski ya se vendió a López Obrador, es Morning Consult la que saca este estudio. Es que, a ver, la realidad es que yo pienso que todavía es aún más alto el porcentaje de aceptación de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que entender, por ejemplo, cómo funciona la polarización. Yo lo he dicho en otros espacios aquí en Sin Censura. En Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, la polarización es casi 50-50. Estamos como 90% a favor del presidente, 10% en contra. Y ese 10% en contra, 9% está mal informado por toda la basura que se consume de la infodemia. La realidad es que deberían de ajustar las encuestas porque así es. Pues vamos, las elecciones pasadas, mi querido Vicente, que estuvimos nosotros cubriendo todo el día en Sin Censura, mostraron que hay un montón de encuestadoras que se la pasan mintiendo como respiran. O sea, no sé si salió otra vez si Ciro Gómez Leiva a pedir perdón porque les fallaron los números como por 20 puntos. Las encuestadoras son instrumentos de propaganda de la derecha en México. Y ya de repente cuando se ponen sinceros, pues tienen que ajustar sus números un poco a la baja. Para los que no entiendan más o menos el punto, yo les recomiendo Homo Videns de Giovanni Sartori, donde él explica de cómo es la encuesta, dependiendo de la pregunta es la respuesta. Pues es claro que el presidente tiene un porcentaje de aprobación altísimo, y pues bueno, pues que sigan sufriendo y supurando por la herida. ¿Qué podemos hacer nosotros? La realidad es que está haciendo las cosas muy bien. Claro que hay temas que quedan pendientes. Hay que ser crítico en algunos temas con el presidente, quizá imprimirle mayor velocidad a algunos temas, pero en general a mí me parece que está muy bien calificado porque está haciendo las cosas bien. Aparte hay que recordarles al público que los anteriores regímenes dejaron la vara muy baja. O sea, si nuestro presidente navegara de muertito, de todas maneras iba a ver bien con respecto a los otros regímenes, pues, y se va a ver bien. Ahora, si él está haciendo el cambio, está trabajando por reestructurar el país, por reestructurar la democracia, obviamente que eso tiene un bono que aparte que ver por primera vez un presidente que es súper austero, que viaja en vuelos comerciales, que ha ahorrado $1,5 billion de pesos, imagínense, $1,5 billion de pesos, que no nos cansaremos de decir las cosas. Vamos a hacer una lista uno de estos días para hablar de las cosas que han cambiado en México, una lista bien pormenorizada, para que entienda la gente las cosas que han cambiado en México en estos 2 años y medio que tiene el presidente, para que se den cuenta todo lo que han escondido debajo de la alfombra. Pero lo que ha escondido de la oposición debajo de la alfombra, de las buenas cosas que ha hecho México, ya es inocultable, porque haz de cuenta que metes una montaña debajo de una alfombra. Es demasiada ya la información positiva que sale en México y que siempre es tapada por la oposición, que ejecutan el nado sincronizado, pero con una perfección que es admirable. Entonces, este es un golpe, este es un golpe a la mandíbula a las personas que dicen todos los días que nos vamos a ir por ejemplo, Claudio X, que cita a su empleada María Amparo Casar, por ejemplo, ¿no? Voy a citar a mi empleada a la que yo le pago un tuit de ella, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ellos tienen que entender que perdieron la guerra cultural, perdieron la guerra ideológica, perdieron la elección. Es tiempo de que entiendan de que tienen que reconstruirse, echarle la culpa al gobierno de todo sin proponer absolutamente nada, como lo dijo Renata Turrent. ¿Qué proponen? No proponen absolutamente nada. Entonces, en el asunto de una encuesta de aprobación donde ves a tu presidente todos los días levantarse tempranito, los fines de semana ir a chambearle al resto del país, la famosa burbuja en la que dice que vive Jorge Ramos, la burbuja de él, que va a las mañaneras y no hace cola al cabrón porque tiene un güey que le cuida el lugar para entrar directamente. Esa es la burbuja en la que vive Jorge Ramos, no la burbuja en la que viven los demás que tienen que levantarse a las 3, 4 de la mañana, los que atienden las mañaneras y que tienen que patear el bote y que tienen que picar y que tienen que buscar sus días y que tienen que esperar a veces hasta meses para poder hacerle una pregunta al presidente, ¿no? Esa es la burbuja en la que vive Jorge Ramos. Burbuja la de él. Es el que mejor conoce el país, pues. Claro, burbuja la de Jorge Ramos, que vive en uno de los lujosos residenciales allá en el área de Miami, y no la burbuja de Iztapalapa o la burbuja
no sé, de Cuautitlán Izcalli, de Caborca en Sonora, de Aguililla en Michoacán. Dejémonos de pendejadas. Y precisamente hablando de encuestas y de estudios de opinión, yo no sé si alguien cree en estas encuestas de los mejor evaluados entre gobernadores y gobernadoras. Constantemente ha salido entre los mejores evaluados el gobernador del PAN, ojo, el gobernador del PAN, Mauricio Vila, y resulta que somos una bola de pendejos, todos los que hemos dicho que la oposición no va a tener con qué contrarrestar a la ola de Morena en el 2024, que ya sea Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, o Noroña, o Monreal, o Tatiana Cloutier, o Santiago Nieto. No, pues dicen en la oposición, también pendejos, sí tenemos a un cabrón que es bien chinguetas, y es el gobernador del PAN de Yucatán, al que ya están, así como los boxeadores, le están haciendo masaje en los hombros para que suelte los brazos. Es precisamente, y ayúdeme mi querida Adriana, ayúdeme a escuchar a el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el que ya anda promoviendo a Mauricio Vila como posible carta del PAN. No sé qué vayan a decir en el PRI y en el PRD de esta posibilidad, pero al menos del PAN ya lo están posicionando como gallito, aunque él diga que todavía falta mucho. Me refiero a Mauricio Vila. Vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente nacional del PAN sobre su gober de Yucatán, uno de los mejores posicionados en las encuestas, en los estudios de opinión sobre gobernadores y gobernadoras. Mauricio Vila ha sido un buen gobernador, ha dado buenos resultados, está muy bien evaluado por la gente a quien gobierna, y parte de la fortaleza de Acción Nacional es que tendremos cartas y opciones buenas rumbo al 2024. Opciones buenas, sí traen carta. ¿Ustedes habían escuchado de Mauricio Vila? ¿Saben quién es este cabrón? ¿Qué ha hecho? ¿Tú, César? No, con todo respeto, la verdad es que lo desconocía, no había escuchado nunca de él. Ubico mejor a uno de los personajes que está al lado, que es el presidente de Whisky Lucan, que es panista, que es el municipio en donde yo vivo, ¿no? Y que fue muy desafortunado que mandáramos a un candidato como Enrique Garay, que la verdad es que es un excelente cronista deportivo, pero como político pues no tenía oportunidad porque la gente aquí ni siquiera lo conoce. Pero no, la verdad es que no tenía ni la menor idea quién era el gobernador. Dice Mauricio Vila, considero que aún no es tiempo de pensar en una posible candidatura presidencial rumbo al 2024, pero no descartó su interés en la contienda electoral que ocurrirá en 3 años. ¿Tú lo conocías? ¿Sabes de quién se trata, mi querido Ramiro? No, pues si lo recomienda a Marco Cortés, pues ya, o sea, le está dando como el beso de la muerte, ¿no? Lo chupó la bruja, lo chupó la bruja. Lo chupó la bruja. Si lo recomienda Marco Cortés, es como, Marco Cortés no hubiese sido ni siquiera presidente de mi salón en la escuela, no sé cómo yo, le tengo que ser el animal de la vaca en el tejado. Lo que pasa es que están como semejante animal llegó tan alto. Oye, Ramiro, pero están como Dime. Vicente Fox. ¿Quieres que te den en la torre? Que Vicente Fox te tire una flor, cabrón. Con eso ya tienes para que, bueno, ni en tu casa te saluden. Bueno, oigan. Así está. No a ver, mi querido César, vamos nuevamente a tus terrenos, porque cuestionaron al secretario de la Defensa Nacional, a mi general, como dices tú, Luis Crescencio Sandoval, por supuestamente haber tenido conocimiento de la masacre de Allende en 2011. ¿Cómo viste la respuesta? ¿Cómo viste los cuestionamientos, querido César? Incluso recuerda que ya habíamos platicado ese tema, mi querido Vicente, sí. Y yo fui muy claro y el secretario de la Defensa dice lo mismo que yo expliqué. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. A ver, el mando en el ejército, hay una famosa frase que es: el mando no se comparte, el mando se ejerce. En este caso, por ejemplo, el responsable del mando y de los operativos era el comandante de la zona militar.
Y el comandante de la zona, a su vez, le tenía que hacer del conocimiento al comandante de la región militar, y él, a su vez, al general secretario, y el general secretario al presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, y es lo que yo decía, Proceso entiende toda esta orden de jerarquías, porque incluso ellos tienen un par de especialistas que conocen bien sobre los temas militares. Y no se te hace curioso que realmente con esta noticia, a quien están involucrando y metiendo en un problema, pues es realmente al general Galván y al expresidente Felipe Calderón. Y esa es la parte que la gente como que, digo, hay que tener 3 pesos de cerebro, ¿no?, para ponerse a pensar realmente cuando tú sacas las noticias. Porque esto es muy sencillo. El comandante de la guarnición no tenía forma de él ordenar, aparte de que no eran las funciones, y eso lo explicó mucho a la gente de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Es como lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, que me he cansado de explicárselos. Aunque el ejército hubiera detenido a los jóvenes, ellos los tenían que entregar a la policía municipal porque era la autoridad competente para hacer las detenciones. En este caso es exactamente lo mismo. La guarnición, si tenía conocimiento, lo primero que tenía que hacer era avisar a la zona militar, porque operativamente ellos son los que se encargan de realizar las órdenes y los despliegues. A su vez, el comandante de zona le avisa al comandante de región, y el comandante de región al secretario de la defensa y al presidente. Yo diría, ¿por qué no mejor esa investigación la amplían y se dan cuenta? Porque es bien fácil, en la Secretaría de la Defensa están los documentos. Yo te aseguro que los radiogramas, o los SEI, no sé si eran SEI en aquel entonces, seguían siendo radiogramas, ahí viene la información de que se pasó la información a la zona militar, a la región y a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a su vez al presidente de la República, para saber por qué el presidente de la República y el secretario de la Defensa no hicieron nada. ¿Se me explico? Claro. Sí, por ejemplo, las cuestiones de mando en el ejército no se puede eximir de responsabilidad. El responsable es el comandante de la zona. Ahorita, por ejemplo, con los cambios que hicieron a la Constitución, con la ley de la Guardia Nacional en el 7º transitorio, entonces ya facultas a las Fuerzas Armadas para que sean coadyuvantes en la fuerza permanente del Ejército y de la Armada de México, para entonces sí realizar funciones de seguridad pública e inhibir cuestiones y delitos de este estilo, para perseguir cuestiones de este estilo. Pero acuérdate de algo, incluso como dan la noticia, dicen, tuvieron conocimiento, no tuvieron conocimiento antes de que sucediera, sino que tuvieron conocimiento después de que sucedió. Y esa es la parte donde la gente tiene que entender. Acaba de suceder un hecho que tiene que ver con la seguridad pública. En aquel entonces el ejército única y exclusivamente podía ser coadyuvante, no tener las funciones que tiene al día de hoy. Y eso entonces, te digo, ¿por qué el Proceso no hace una investigación mucho más amplia y llega a que el secretario de la Defensa y el presidente no ordenaron que entonces el destacamento militar pudiera participar, ¿sí me explico?, por medio del comandante de región y del comandante de la zona? Yo lo veo muy fácil el podérselos voltear en ese sentido, ¿no? Así es, y ya que estamos hablando de posicionamientos y de preguntas en la mañanera, algo que se me olvidó mencionar hace rato, mi querido Ramiro, es que el presidente es el provocador profesional número 1 de México, ajedrecista, profesional, político, el más cabrón. Ya ni Kasparov, se la pela Kasparov a López Obrador. En el momento en que le da la palabra a Jorge Ramos, en la misma mañanera le da la palabra al odiado de los medios tradicionales, Lord Molécula. O sea, en la misma conferencia pone a nuestro Carlos Pozos, a nuestro camarada Carlos Pozos, y pone a Jorge Ramos. Así o más provocador, porque mientras los conservadores, mientras los opositores decían, no terminaban de alabar a Jorge Ramos, y ya tenían en pantalla a Carlos Pozos, a Lord Molécula. Presidente tan cabrón que tiene México, ¿eh? Mira, quiero aclarar a las personas que no conozcan a Lord Molécula, este señor es un amor de persona. O sea, si conocieran a Lord Molécula, don Carlos Pozos, entenderían, ese hombre es un amor, es una excelente persona. Que por supuesto, por su manera de preguntarle al presidente, les caiga mal, pues es bronca de ustedes, no lo vean y ya, ¿no? Pues sí. En el caso de López Obrador, por supuesto, López Obrador no hace lagartijas, empuja al mundo hacia abajo,
López Obrador, las lágrimas de López Obrador curan el cáncer. Lástima que nunca haya llorado, ¿no? Ese tipo de cosas que la derecha le asigna. Te mamaste. No, Ay, Ramiro. Ya empezó Ramiro Padilla Tondo. La neta está pesado. Está pesado. Oye. En este caso, vamos, sí, López Obrador es súper inteligente. O sea, todo lo que hace está calculado. Si habla despacio es porque está calculado. El tipo de discurso que tiene no es para la prensa fifí, es para que la mayoría del pueblo de México lo entienda. No puede ser que después de tantos pinches años, después de haberse gastado 60,000 millones de pesos en una bola de pendejos que agarraron ese dinero que les dieron de publicidad, se lo llevaron a paraísos fiscales, no haya uno solo de toda esta comunidad de derecha, de todos estos pendejos, que se haya puesto de construir el discurso de López Obrador y entender los porqués de ese discurso. La única que hace una labor chingona es Beatriz Aldaco. Beatriz Aldaco agarra el discurso de la derecha, lo deconstruye y luego lo hace rodito y se los mete por el trasero, ¿no? Es lo que hace Beatriz Aldaco básicamente casi todas las semanas. Pero en general, la derecha, yo no puedo entender, te digo, ¿cómo llegaron a ser millonarios si son tan pendejos? La verdad que no. A ver, mi querido, es uno de los misterios hay que recordar algo. Ellos dicen que son objetivos, pero se les olvida poner la B de burro, cabrón. Ese es el problema. Claro, y esa es la pregunta que han tenido. A ver, yo esas grandes discusiones que tengo con la gente es que me caga el presidente. ¿Por qué? Por mentiroso. ¿Qué mentira dijo? Esto y esto, y le demuestro, es así. Bueno, los dejo tan sin argumentos, me dicen, bueno, es que él me caga. Ah, bueno, eso es distinto, mi hermano. Si a ti no te gusta el presidente, tienes que entender que el discurso del presidente no va para ti, mi querido amigo clase mediero, desgraciado, malagradecido. Yo que soy clase mediero, aspiracionista, agradecido, sí lo entiendo, papá. O sea, a ver, tienes que entender cómo son las cosas y hacia quién va el discurso como tal. Y como lo dice perfectamente Ramiro, cuando nosotros queremos forzosamente creer en esas pinches fake news, ¿no? En esos objetivos que se les olvida la B de burro, pues obviamente te quieren debatir sin ir a la fuente de la información. Y cuando uno con la mano en la cintura le dices, no es cierto por esto y esto, ¿no? O sea, el gran reportaje de Proceso es que el secretario de la Defensa Nacional tuvo conocimiento. Pues sí, pero es como cuando Anabel Hernández salió a decir que el general Cienfuegos era asesor de este gobierno. Y yo con Vicente lo dije, mi querido Vicente, existe un decreto presidencial desde hace tantos años que todos los anteriores secretarios de la Defensa Nacional son asesores del alto mando y viene por un decreto presidencial así. O sea, el que no conoce, pues a cualquier santo le reza, cabrón, ¿sí me explico? Así no, Anlo. Es lo que te digo, o sea, desafortunadamente, como siempre les he dicho, cuando yo no tenga forma de debatirles un punto, se los voy a reconocer. Oye, por cierto, César, dame tu opinión. Me están confirmando en nuestro equipo que Luis Cárdenas Palomino fue llevado al mismo penal, a la misma prisión en la que se encuentran recluidos Mario e Israel Vallarta. ¿Esto es coincidencia? ¿Esto es normal? Hay que confirmar. De hecho, mañana va a ser un día importante y estén al pendiente de Sin Censura TV, de Sin Censura Media desde temprano, porque, y voy a pedirle a Meme que me confirme si ya han confirmado y si lo podemos anunciar, un enlace, una entrevista con los Vallarta, precisamente sobre el caso, el arresto de Luis Cárdenas Palomino. Pero yo te pregunto, César, ¿no te parece extraño que al torturador, bueno, me acaba de decir Meme Yamel que mañana estará entrevistando a Mario Vallarta desde prisión y es muy probable que después, no sé si mañana mismo o en otro día, entrevistemos a Israel Vallarta? El jueves me dice que estará entrevistando a Israel Vallarta, pero ¿no te parece extraño, César, que el torturador vaya a la misma prisión en donde están los torturados?
No, lo que pasa es que acuérdate que yo tengo entendido que él va al Centro Federal de Readaptación Social número 1, lo que conocemos como el altiplano, lo que hace muchos años se le conocía como el Moloya, ¿no? Y tienes que entender que es por el tipo de delitos y por el reclusorio que le corresponde en ese momento, dependiendo del juzgado, ¿no? En cada uno de los juzgados se supone, aparte del grado de peligrosidad, es al Centro Federal de Readaptación que es donde eres enviado. Pero hay que recordar algo, mi querido Vicente, pues es independiente. Si él en su momento cometió delitos y a las personas con las cuales él estuvo involucrado están en el mismo Centro Federal de Readaptación Social, pues ahora sí que es su problema. Tal vez, ¿no? Tal vez en una de esas es como que poner un poquito de limón a la herida, pero simple y sencillamente que yo tenga conocimiento, no están los hermanos de Israel Vallarta en ese Centro Federal de Readaptación Social. Pero la verdad es que te mentiría, lo desconozco. Sé que él lo ingresaron a el Altiplano, que es el Centro Federal de Readaptación Social número 1. Otra cosa interesante para el análisis, y en estos días se tendrá que esclarecer todo, mi querido Ramiro, en el caso de Israel Vallarta, creo que Israel no está precisamente en las acusaciones contra Luis Cárdenas Palomino por tortura. Uno se preguntaría, ¿por qué no está Israel Vallarta en esta acusación contra Luis Cárdenas Palomino? Esta denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, están sus familiares. Y tan tuvo éxito esta denuncia que está en el bote Luis Cárdenas Palomino. ¿Pero por qué Israel Vallarta no? ¿Qué estrategia se está siguiendo o a qué se le puede atribuir que Israel no esté en esta acusación, en esta denuncia contra Luis Cárdenas Palomino? Ojo, que eso nos va a dar mucho de qué hablar, mi querido Ramiro. Esa parte la desconozco, pero el que conoce mucho el tema es Braulio, el trascendente. Pero yo sí diría que sí, puede ser una estrategia de la defensa para evitarle desgaste a Israel Vallarta, que al parecer toda la evidencia indica básicamente que fue torturado y que fue encarcelado injustamente. Nadie le va a devolver a Israel Vallarta los 15 años que se ha pasado en la cárcel, pero sí sería bueno que a los hermanos Vallarta los dejaran en una celda, digamos unos 20 minutos con Cárdenas Palomino, ¿no? Para que Ramiro, no digas esas cosas, por favor. Ramiro, no digas esas cosas, por favor. No, lo que pasa es que Almoloy que se saludaron, buena onda, ¿cómo estás? Normal, mi querido Vicente, ¿eh? O sea, no te creas que Almoloy es como los reclusorios que conocemos todos. O sea, Almoloya es un mundo totalmente distinto, y más cuando recién vas entrando, te mandan una parte especial. No te creas que hay contacto directo hasta después de un determinado tiempo. O sea, no te creas que... Digo, a mí me encantaría también que le dieran unos 20 minutitos, imagínate, ¿no? No. Respecto yo sé que estoy mal, se supone que yo tengo que ser un pro luchador de los derechos humanos, pero hay cosas que es nada más por lógica. A ver, tienes que entender que incluso de esas dos causas penales que también le imputan a Israel Vallarta por supuestos secuestros, ¿no? O presuntamente haber cometido secuestros, se supone que tienen que ver también a raíz de toda esta serie de violaciones procesales que se dio en el mismo tiempo, ¿no? Por eso ellos dicen, es que no hay algo más. O sea, sí hay dos causas penales más, pero esas causas penales tienen que ver también con este invento. Pero ¿por qué Israel Vallarta no está ahí? Y te aseguro que te lo va a decir. Porque acuérdate que a su sobrino y a su hermano los torturan para primero aceptar que están en una banda de secuestradores y para, en teoría, ellos acusar también que participaron junto con Israel Vallarta. Por eso están en causas penales distintas. Bueno. Nada más para cerrar. Ustedes perciben esta campaña, y a lo mejor es más light para cerrar, pero ustedes perciben ya campañas de comunicadores, de periodistas, de analistas, de comentócratas, de locutores. Ahora perciben una campaña de comediantes contra López Obrador, mi querido Ramiro. Te pregunto porque aquí hemos exhibido a Franco Escamilla haciéndola de analista político. Aquí hemos exhibido a
¿A quién más hemos exhibido? Lalo España. A Lalo España. También hemos exhibido a esta muchacha Niño de Rivera. Ahora se me vino encima el Pelón Gomis, el Copete de Hueso Gomis, aunque creo que ya se puso pelo, pero bueno, el hijo de Héctor Suárez, que no pasará de eso, de ser el hijo de Héctor Suárez, anda muy alebrestado porque lo exhibimos llamando mascotas amaestradas a aquellos que, pues, que favorecen al presidente Andrés Manuel López Obrador y que andan ladrando con espuma en la boca, lo que me hace percibir a un hombre desquiciado. Ahora dice que me quiso madrear en Chicago y que yo le saqué y que me puse pálido y que no le quise pagar y que no sé qué madres. Y dices tú, güey, no mames, ¿qué pinche nivel traes de temas políticos ¿qué onda? ¿Tú percibes una campaña para madrear a López Obrador con estos artistas más cercanos al pueblo? Digamos, vamos a hablar de domesticar el ego. Algunos artistas tendrían que domesticar un poco el ego. La necesidad de aparecer, de seguir vigente, Eduardo Yáñez, Lalo España, Suárez Gomis, Franco Escamilla, y la fauna nociva que se acumula en este país. Tienen una necesidad de reconocimiento muy cabrona. Y pues la verdad, voy a decir como dijo Arad de la Torre, las opiniones de estos cabrones me producen cero interés. O sea, que sigan gritando, que sigan pataleando, no sirve para nada. O sea, zapatero tus zapatos, y si les gusta el teatro no está en Twitter, el teatro está allá en un lugar, allá hagan teatro, a eso se dedican. O sea, no pueden hacer teatro en Twitter, no es lo mismo. No pueden hacer telenovelas en Twitter, no es lo mismo. O sea, uno tiene que adecuarse a su esfera de conocimiento. La esfera de conocimiento de estos güeyes, obviamente no es la política. Porque si tú los comparas con un cabrón como Damián Alcázar, que se ve inmediatamente que ha leído un chingo, como el Pigmeno Ibarra, que se ve inmediatamente que ha leído un chingo, pues no hay punto, como Demián Bichir, que son personas muy cultas, y que tú dices, bueno, vienen y aportan algo al discurso público, desde su esfera de influencia, desde su esfera de conocimiento. Entonces, ¿lo entiendes? Ahí, cuando ves este tipo de personajes que no tienen la más remota idea de lo que están hablando, o que se informan en Fox News o se informan en CNN, pues obviamente pues entiendes que están recibiendo nomás una parte muy pequeña del contexto de lo que está sucediendo en el país, y está bien. Que yo les deseo la mejor de las suertes y pues que sigan participando, ¿no? En una de esas, pues se sacan el avión presidencial. La verdad es que fuiste muy bondadoso al decir que Fox News, ellos es Latinos, mi hermano. Ellos es a Loretito, cabrón. Ellos ver a Broso. Espérate. Tenemos que ser muy claros, yo creo. Boludo, para. Mira, Latinos está viviendo tiempo extra. Oye, pues ya tiene cercado Silvano Urioles, ya tiene cercado Roberto Madrazo. ¿De qué van a vivir ahora que se queden sin fondos? Ya no puede ganar maratones Roberto Madrazo. De las alcaldías. Ahora que se queden sin fondos. Ya que se queden sin fondos, van a dejar de estar jodiendo a Sin Censura, porque nosotros somos el único medio que pelea con ellos, ¿sí me explico? Y por eso, a nosotros, porque tú y yo digamos ahorita pendejo, entonces dicen vamos a bajar los canales de YouTube de Sin Censura, porque el abogado dijo pendejo y él normalmente no dice groserías. Andan como perros. Pero mira, hay que entender algo, mi querido Vicente. La oposición está tan desesperada que está tratando por todos lados de ver por dónde pega. Ya es tanta la desesperación que al rato empezaremos a ver deportistas. Ellos ya están buscando por todos lados, y esa es la forma de tratar de ir haciéndolo. Pero a mí lo que más curioso se me hace es, nos dicen, porque ahí me incluyo por mi ideología política, yo los análisis que hago, lo digo como yo lo creo, y no soy dueño de la verdad, aunque tengo información como para poder decir el por qué digo lo que digo.
Y yo, como lo que platicamos ahorita, por supuesto que en el gremio militar no les gusta el abrazo no balazos, pero entienden la responsabilidad de lo que tienen que hacer. Pero ¿no se te hace curioso que todos estos actores, comediantes, lo primero que hacen es la agresión y la denostación? El decir que nosotros somos los que estamos mal, que malditos chairos, que nosotros somos los que estamos cerrados, pero quienes empiezan con las agresiones son ellos. Y lo más curioso es que personas de este estilo que pueden venir a presumirnos a personas que a lo mejor hemos tenido vidas parecidas a ellos, con la única diferencia en que nosotros entendemos cuál es la realidad y que por fin nos tocó que llegara un gobierno que nos representara. Entonces, ellos que han estado con todos los gobiernos que los han representado durante estos últimos años, pues es como si nosotros saliéramos a lincharlos por decirles que son unos hijos de la chingada porque permitieron todos los robos que se hicieron. Pero ante esa pérdida de canonjías, que a mí me digan, por ejemplo, yo les puedo asegurar al que quieran, yo no he recibido no solo un solo peso, yo no he tenido ningún beneficio más allá que la satisfacción personal. Quiero ver ellos si justifican cómo adquirieron el dinero que tienen, las propiedades que tienen, si no hubo algún tipo de dádiva en su momento, o por qué están haciendo este tipo de comentarios, como dice Ramiro, porque tienen que estar vigentes, porque es popular hacerlo dentro del mundo de los fifís, o por qué lo hacen, o si hay intereses económicos por atrás. Bueno, yo nada más para cerrar quiero decir, ¿de dónde van a conseguir dinero los de Latinus si no les da Silvano, si Madrazo no tiene? Bueno, pues a lo mejor de las alcaldías panistas en la Ciudad de México que acaba de ganar Acción Nacional. Solo una idea, digo, hay que ayudarles, son necesarios en el mundo periodístico. Broso y Loret de Mola, nótese mi sarcasmo. Mi querido César Gutiérrez Priego, yo invito a la gente para que te sintonice todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta, y que te busque, te lea, te comparta, te apoye. ¿En dónde, querido César? Los martes en mi columna en La Silla Rota, los jueves en mi videocolumna en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, en las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, en apoyo de personal marino y militar que se encuentra procesado y sentenciado, y en mi canal de YouTube personal, en donde la verdad es que no genero ningún contenido propio más que las entrevistas que manejamos por diferentes lados, pero que prometo cuando llegue a 20,000 haré una transmisión por lo menos una vez a la semana, y el buen Ramiro Copete de Hueso, que se encuentra aquí presente, será el padrino, y posteriormente el repadrino será Vicente Serrano. Claro que sí, César. Oye, César, te mandan decir de Sonora que hay una forma de decir lo que dijiste sin decirlo. Mándalos a la Gaber. Entendió el que entendió. No, lo que pasa es que hice el comentario porque en ese video que hablan del personal militar dicen esas palabras en específico, e incluso supuestamente hicieron hasta un peritaje, pero fue más como chiste local para mí, porque como yo entiendo toda la parte legal de ese asunto, pues me imagino que la gente sabe de qué les estoy hablando. Entonces todo el mundo ya viene en el chat también de, oiga, abogado, usted dice esas palabrotas, si usted es tan decente. No, parezco decente. Que soy abogado penalista, por favor, recuérdenlo. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, a ti que te sigan en tus comentarios, en tus análisis, Sin Censura, pero caray, andas por todos lados, ¿en dónde te pueden apoyar? Obviamente que compren tus libros, viejo. Sí, yo sí, como les digo, yo no vivo de otra cosa que no sea vender mis libritos. Escribo unos libritos bien chingones, tengo como 15, y pues ahí me cae de uno, me cae de otro, y pues es un placer vivir en este país de lo que escribes. Los viernes estamos en este equipo que armó Ricardo Sevilla, que es un equipo en esteroides, en regeneración. Todos los días a las 7 de la tarde, suscríbanse al canal de Tengo Otros Datos, donde está el César López, el Vampiro, Héctor Sandoval y Fran Toyos, ya sabe. El lunes estaré, y suscríbanse al canal de Miguel Martín al aire, estaremos hablando precisamente de la guerra contra el narco el próximo lunes a las 10 de la noche en el canal de Miguel Martín al aire, que vamos a hacer un programa semanal con él. Y pues los viernes con los desvelados, allá ya me llevé al César allá, al doble Peña Nieto, ya me lo llevé allá con los desvelados, allá con Braulio Trascendente y con el Rafita Herrera.
Y pues ya, mañana nos vemos en Sin Censura, por ahí del mediodía, poquito después del mediodía, para hablar de otro tema interesante. Y pues arroba Ramiro Atondo, y pues ahí ando vendiendo libros. Aquí está el que ando promocionando ahorita, que es Hojas sin Ruta. Me llegaron como unos 15. Les voy a mandar autografiados a los primeros que les interese. Y pues ya, aquí seguimos por todos lados. Dice el Tito Zurita, que dice que ya me sueñan porque me ven todos lados, pero pues bueno, pues si mientras me sigan invitando, pues yo sigo yendo, ¿no? ¿No crees? Bueno, Tito, hay de sueños a sueños. Cuidado. Por culpa de Ramiro, creo que sigo sin dormir bien desde el programa que me invitó, porque terminamos creo que a las 3 de la mañana, y mi hijo se paró a las 6 de la mañana, papá, y yo así, por eso creo que estas ojeras como las estabas traigo. de aferrado, cabrón. Ahí estabas de aferrado. Andaba bien aferrado y alegando. Órale, pues ahí lo dejé. Mátense entre ustedes y yo. Hasta me mandaron uno de Bélgica, estaban ahí, como los luchadores rudos, cabrón. Órale, vas. Bueno, muchachones, nos vemos. No sea llorón, Descansen. no sea llorón. Buenas noches. Y Yolanda Carmen, saludos a mi tropa. Órale, cuídense.